Bueno, buenas noches. En el día de hoy vamos a realizar el segundo encuentro sincrónico de matemáticas operativas, donde vamos a revisar los temas de la unidad 2 y de la actividad 2. También se aclararán dudas acerca de la sustentación, la cual ya está publicada. Entonces vamos a dar inicio y vamos a trabajar inicialmente cada uno de los puntos que están en la actividad. Los primeros puntos corresponde a los cuadrados de una suma y diferencia. Cuadrados de una diferencia. Entonces tenemos eh, dos fórmulas, por así llamarlas, en donde a más b, todo esto elevado al cuadrado, es igual a elevado al cuadrado, es decir, el primer término elevado al cuadrado, más dos veces el primer término multiplicado por el segundo término, más b al cuadrado, es decir, el segundo término elevado al cuadrado. Cuando es una diferencia, la que está elevada al cuadrado, la fórmula queda de la siguiente manera. A menos b, todo esto elevado al cuadrado, es igual a el primer término al cuadrado menos dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado, es decir, a al cuadrado menos 2ab más bc, b al cuadrado, no bc. Entonces revisemos un, un ejercicio, un breve ejercicio y miramos cómo nos da. Tenemos que 2x más 2, todo esto elevado al cuadrado, es igual al primer término elevado al cuadrado, es decir, 2x. El coeficiente que es 2. Si lo elevamos al cuadrado nos queda 2 por 2 igual a 4, entonces queda 4x elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Eso nos da 2 por 2, 4 por 2x es igual a 8x. Y al segundo término elevado al cuadrado, es decir, 2 elevado a la 2, que es igual a 2 por 2, nos da un término de 4. Entonces, de esta forma es como se solucionan los cuadrados de una suma. Como ven, es bastante sencillo. Es identificar cada uno de los términos y realizar la operación. Y tener claro cada una de las fórmulas. Vamos a ver cómo se soluciona una diferencia. La diferencia se soluciona de la misma manera, solo que cambia es el signo menos. El menos va a quedar en el segundo término, es decir, menos dos veces el primero por el segundo. Entonces queda de la siguiente forma. Para el mismo ejercicio queda así. 2x menos 2 elevado al cuadrado es igual a 4x al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado por x al cuadrado. Nos da 4x al cuadrado. Menos dos veces el primero por el segundo. Entonces de esta manera tenemos menos, colocamos el menos de manera inicial, dos veces el primero, es decir, 2x, sería 4x, multiplicado por el segundo, entonces nos queda como 8x negativo, más 2 elevado a la 2, que es igual a 4. Entonces de esta forma sencilla es como se resuelve un cuadrado de una suma o un cuadrado de una diferencia. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Ok, entonces continuamos.
Vamos a mirar entonces una suma por diferencia. Si ven que a más b es una suma y a menos b es una diferencia. Ambas se están multiplicando, entonces de ahí tenemos el nombre, una suma que es multiplicada por una diferencia. Entonces cuando podemos identificar que tenemos una multiplicación de una suma y una diferencia y los términos son iguales, es decir, tenemos a y a b, y en el segundo término tenemos a menos b. La fórmula nos resulta que es igual al primero al cuadrado, es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, de esta forma tenemos una suma por diferencia. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos cualquiera de los dos lados de la ecuación, es decir, a más b que multiplica a menos b, o tenemos el otro término que está del lado derecho, que es a al cuadrado menos b al cuadrado, podemos resolverlo de manera inversa o como está aquí planteado. Entonces tenemos un ejemplo en el que tenemos 9 más x al cuadrado que multiplica a 9 menos x al cuadrado. Entonces tenemos que el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces 9 al cuadrado viene siendo 9 por 9, 81, menos x al cuadrado, que vendría siendo x a la 4. X al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, es igual a x a la 4. En este ejercicio podemos notar que x al cuadrado es igual a b en la fórmula que tenemos ahí planteada. Entonces por eso es que nos resulta que x al cuadrado, al ser igual a b, al reemplazar tenemos que b al cuadrado, entonces x al cuadrado nos da x a la 4. Vamos ahora con un cubo de una suma y un cubo de una diferencia. Miremos cómo los resolvemos. Entonces tenemos cómo planteamos la fórmula. La fórmula es igual a más b, todo esto elevado al cubo, y esto, cuando lo identificamos, podemos decir que es igual a la 3, es decir, el primer término a la 3. Podemos notar que al final está el segundo término elevado a la 3 y tenemos dos términos en el medio que son la suma de 3 que multiplica al primero al cuadrado y que también multiplica al segundo elevado a la 1. Y el tercer término en este caso sería el 3 que multiplica al primer término elevado a la 1 por el segundo elevado a la 2. Aquí se debe corregir en esta parte de la fórmula. Deben tener en cuenta que es 2 y no elevado a la 3 como está en este caso. Entonces tenemos cuando es una diferencia. A menos b, todo esto elevado al cubo. Esto es igual a la misma expresión, solo que se va a tener signo negativo en el segundo término y en el cuarto término. Entonces es la misma expresión que tenemos arriba, que es a al cubo menos 3 veces el primero por el segundo, el primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero elevado a la 1 por el segundo elevado a la 2, menos b a la 3, es decir, el segundo término elevado a la 3. Entonces miremos cómo realizamos un ejercicio con este caso.
tenemos a 3x más 2 elevado todo esto a la 3. Entonces tenemos el primer término. 3 elevado a la 3 nos da 3 por 3, 9 por 3, 27. Y la x elevado a la 3. Entonces vamos con el segundo término, que es 3 veces el primero al cuadrado, 3 veces multiplicado el primero al cuadrado por el segundo. Entonces 3 por 2, 6. Y 6 por 3. No, perdón. Entonces nos queda 3 que multiplica a 3x al cuadrado. 3 por 3, 9. X al cuadrado. Y multiplicado por el segundo. Entonces nos quedaría 9 por 3, 27. Al multiplicarlo por el segundo nos queda 54. Y la x elevada al cuadrado. Y de la misma forma con el tercer término tenemos que 3 veces el primero elevado a la 1 por el segundo elevado al cuadrado. Entonces tenemos 2 elevado al cuadrado es 4, multiplicado por 3 es 12, y 12 por 3, 36. Entonces hay que corregir aquí también nuevamente esta fórmula. Lo que nos queda en 36x. El cuarto término vendría siendo b elevado a la 3, que queda de la siguiente forma: 2 elevado a la 3, que es igual a 2 por 2, 4, y 4 por 2 igual a 8. Entonces de esta forma podemos ver cómo nos resulta aquí la solución de un cubo de una suma. Entonces miremos cómo sería la solución para la diferencia del mismo ejercicio. Entonces nos debe dar lo mismo, solo que con un signo negativo en el segundo término y con un signo negativo en el cuarto término. Entonces de esta manera podemos ver cómo solucionamos un cubo de una suma y un cubo de una diferencia. ¿Tienen hasta este momento alguna duda, alguna inquietud? Bueno, entonces continuamos con el siguiente punto. Suma y diferencia de cubos. Entonces tenemos las fórmulas para las diferencias de cubos. Tenemos a la 3 más b a la 3 es igual a dos factores, en el que el primer factor es igual a el primer término elevado a la 1 más el segundo término elevado a la 1, que multiplica a el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y en la diferencia de cubos tenemos que a la 3 menos b a la 3 es igual a el primer término elevado a la 1 menos el segundo término elevado a la 1, todo esto como un factor que multiplica a otro segundo factor, que viene siendo el primero elevado al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces de esa manera podemos resolver una suma y diferencia de cubos. Entonces vamos a mirar un ejemplo en donde tenemos que a la 3 más 729
es igual a. Entonces podemos verificar que el 729 es raíz cúbica de 9 y podemos ya reemplazar dentro de la fórmula. Entonces tenemos los dos factores, tenemos el primer término más la raíz cúbica del segundo término, que a su vez multiplica el segundo factor, que viene siendo el primer término al cuadrado menos la raíz cúbica del primero por la raíz cúbica del segundo. Entonces esto nos da a al cuadrado menos 9a más la raíz cúbica del segundo elevada al cuadrado. Entonces nos da que 729 al sacarle raíz cúbica es igual a 9 y que 9 elevado al cuadrado es igual a 81. Entonces de esta manera podemos observar cómo se realiza una suma de cubos. Miremos cómo realizamos una diferencia de cubos. Entonces tenemos que a a la 3 menos 729 es igual a la raíz cúbica del primero, que es igual a menos la raíz cúbica del segundo, que es igual a 9. Todo esto como un factor que multiplica un segundo factor, que vendría siendo equivalente a el primero elevado al cuadrado, la raíz cúbica del primero elevado al cuadrado, más la multiplicación de las dos raíces cúbicas es decir, del primero por el segundo, más la raíz cúbica del segundo término elevada al cuadrado. Entonces nos queda como a menos 9, que multiplica a al cuadrado más 9a más 81. Entonces de esta manera podemos solucionar la suma y la diferencia de cubos. Entonces vamos a revisar el factor común y poder identificar cómo podemos sacarle factor común a uno de los ejercicios que están planteados dentro de la actividad y que intervienen fracciones dentro de los ejercicios. Miremos cómo le podemos sacar factor común. Entonces tenemos que factor común es igual a A por B más A por C. Eso es igual a lo mismo que decir que A multiplica a B más C. Es decir, el factor común en este caso viene siendo A. Entonces lo sacamos como un factor aparte que multiplica a los dos términos, que vendrían siendo B más C. Entonces miremos cómo se resuelve el siguiente ejercicio, donde x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces podemos observar que en el primer término tenemos x al cuadrado y que en el segundo término tenemos a x al cuadrado, pero lo tenemos en el denominador. Entonces miremos cómo sacamos factor común. Entonces nosotros podemos ver que si tenemos a x al cuadrado y al segundo término lo multiplicamos por 1, nos va a quedar la misma expresión, es decir, 1 por 1 sobre x al cuadrado es igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces miremos qué podemos hacer con ese factor 1 que tenemos ahí. Lo podemos convertir, como el 1 es igual a cualquier término que esté dividido por sí mismo, podemos afirmar que x al cuadrado sobre x al cuadrado por x al cuadrado es igual a 1 sobre x al cuadrado.
¿Sí entendieron esta parte? ¿Lo tienen claro? Ok. Entonces continuamos. Entonces ya no tenemos en el numerador el 1, sino que tenemos x al cuadrado y a su vez tenemos x al cuadrado abajo que multiplica al x al cuadrado que ya teníamos. Entonces eso resulta en lo siguiente. Tenemos un primer término que es x al cuadrado menos un x al cuadrado que está en el numerador y en el denominador queda el resultado de multiplicar x al cuadrado por x al cuadrado, es decir, nos queda x a la 4. Entonces ya tenemos en el numerador un x al cuadrado de tal manera que se cumple la fórmula de factor común que tenemos arriba y ya lo podemos sacar como factor común. Entonces, factor común x al cuadrado, que aparece tanto en el primero como en el segundo término, que multiplica a 1, es decir, el x al cuadrado sale del paréntesis y queda reemplazado por 1, menos el segundo término que el x al cuadrado sale como factor común, entonces queda 1 sobre x a la 4. Entonces, como podemos ver, de esta manera es que se saca factor común de una fracción. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Les pareció fácil la explicación? Es comprensible y pues se pueden realizar los ejercicios con esta explicación. ¿Cómo lo ven? Juan Sebastián, ¿tienes duda entonces al respecto? En este ejercicio lo que buscamos es, bueno, entonces miremos, vamos a explicar más detenidamente cómo lo realizamos. Nosotros tenemos esta expresión, x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué buscamos nosotros? Sacar factor común x al cuadrado, que lo tenemos en ambos términos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Nosotros lo que hacemos es multiplicar el término por 1, que es lo que hacemos aquí, pero ustedes saben que x al cuadrado sobre x al cuadrado es igual a 1. O sea, todo número dividido por sí mismo es igual a 1. Entonces, este 1 que está aquí lo reemplazamos por x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Por qué, por qué lo reemplazamos por x al cuadrado y sobre x al cuadrado? Porque necesitamos que en el numerador nos aparezca el mismo número o el mismo término que tenemos en el primer término para poder sacar factor común. Entonces, en ese caso tenemos x al cuadrado sobre x al cuadrado que multiplica a x al cuadrado. O sea, el que determina por qué valores vamos a multiplicar el segundo término es el primer término. Es decir, el x al cuadrado, que lo que estamos buscando es sacar factor común con el primer término que tengamos aquí en el ejercicio. Entonces, eso nos resulta con x al cuadrado menos x al cuadrado sobre x a la 4. Que resulta el x a la 4 de la multiplicación de x a la 2 por x a la 2. Todo eso en el numerador. En el denominador. En el numerador nos queda entonces x a la 2
y en el denominador x a la 4. Entonces ya podemos identificar un primer término y un segundo término en el que tenemos el mismo factor, que en este caso viene siendo x al cuadrado. X al cuadrado viene siendo la a que tenemos acá en la fórmula de arriba. Entonces ahí sí ya aplicamos el factor común, la fórmula de factor común. Entonces tenemos que a que multiplica, en este caso x al cuadrado, que multiplica a 1 menos 1 sobre x a la 4. Entonces de esa manera nos queda el resultado y sacamos un factor común x a la 2. Juan Sebastián, ¿entendiste la explicación? Ok, entonces vamos a continuar con los polinomios de la forma x al cuadrado más bx más c. Esto corresponde a uno de los puntos también de la actividad y vamos a mirar cómo los podemos resolver. Entonces tenemos un ejemplo que es x al cuadrado más 10x más 24. Entonces vamos a ver a qué es igual, cuáles dos factores nos pueden dar este resultado. Entonces lo solucionamos de la siguiente manera. Nosotros tenemos que son dos factores que nos van a dar como resultado el trinomio de la fórmula x, de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces tenemos que el primer término es igual a x, que está sumado por un segundo término que se multiplica por otro término que es otro factor que es x, que es sumado con otro término. Entonces colocamos dos paréntesis, colocamos la x y colocamos otro segundo juego de paréntesis en donde colocamos también la x. Entonces vamos a identificar primero los signos. Si nosotros en el trinomio la forma x al cuadrado más bx más c tenemos que todos los signos son positivos, entonces podemos decir que tanto el primer factor como el segundo factor es positivo. Entonces vamos a buscar ahora dos números, uno que sumado nos dé el coeficiente del segundo término y otro que multiplicado nos dé el valor del tercer término. Entonces tenemos a 10 y tenemos 24. Entonces necesitamos dos números que sumados nos den 10 y que multiplicados nos den 24. ¿Cuáles pueden ser esos números? ¿Alguien me puede decir? Entonces tenemos que esa condición la cumplen dos números específicamente, el 6 y el 4. Es decir, si sumamos 6 más 4 nos da 10 y si multiplicamos 6 por 4 nos da 24. Entonces de esa manera podemos decir que el resultado es de x al cuadrado más 10x más 24 es igual a multiplicar los dos factores que resultan de x más 6 que multiplica a x más 4. De esa manera se resuelve un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces ahora miremos qué pasa cuando cambia el signo. Cuando ya no todos los dos elementos, los tres términos son positivos, sino que hay términos negativos. Entonces tenemos el siguiente trinomio.
x al cuadrado menos 2x menos 24. Abrimos los dos paréntesis con la x. Entonces tenemos que en el primer término vamos a tener un signo negativo y en el segundo factor vamos a tener el resultado de multiplicar los dos signos, es decir, menos por menos da más, y en el primer término va a ser negativo. Entonces queda de la siguiente fórmula, de la siguiente forma: x menos entre paréntesis, y en el segundo factor tenemos x más entre paréntesis. Entonces tenemos que los dos números que cumplen con la condición de que el primero se multiplique, el primero se sume con el segundo y nos dé menos 2, y que a su vez el primero se multiplique por el segundo y nos dé menos 24, esa condición la cumple el menos 6 y el 4 positivo. Entonces, aquí con esto podemos ver cómo resolvemos un trinomio de la fórmula de la forma x al cuadrado más bx más c, tanto para un trinomio con signos positivos como para uno con signos negativos. ¿Tienen dudas hasta aquí? Jairo, Juan Sebastián, ¿tienen alguna duda al respecto? Entonces tenemos claro hasta aquí pues la solución de los ejercicios de la actividad. Entonces vamos a mirar un último punto que viene siendo el trinomio de la forma a que multiplica a x al cuadrado más b por x más c. Entonces miremos cómo podemos solucionar estos tipos de ejercicios y que corresponden al último punto de la actividad que tenemos vigente hasta este momento. Entonces miremos el siguiente ejercicio. Tenemos a 3x al cuadrado más 8x más 5. Esto es igual a... Vamos a hacer un procedimiento en el que multiplicamos toda la expresión por 3, es decir, multiplicamos por el valor de a, que es el coeficiente que está siendo multiplicado, la variable que está elevada al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar toda la expresión, sin embargo vamos a tener en cuenta que vamos a dejar expresada en el segundo término la multiplicación del 3 por el vamos a dejar expresado la multiplicación del coeficiente a por la del coeficiente b. Es decir, no la vamos a realizar en el ejemplo, no vamos a multiplicar 3 por 8, sino que la vamos a dejar expresada y ya van a ver por qué. Entonces tenemos que multiplicando todo el trinomio por 3, tenemos a 3x elevado todo esto al cuadrado, es decir, 3 por 3, 9, 9x a la 2, pero como vamos a dejar expresado, entonces tenemos que eso a su vez es igual a 3 al cuadrado por x al cuadrado. Y si sacamos pues el exponente, tenemos que 3x elevado al cuadrado es lo mismo que tener a 3 elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado. Entonces nos queda el primer término de la siguiente forma:
3x, todo esto elevado al cuadrado, más, como les decía, dejamos expresada la multiplicación por 3. Tenemos el 8 que multiplica a 3x. Y el tercer término si lo multiplicamos por 3. Es decir, 3 por 5 igual a 15. Entonces nos queda la expresión de la siguiente manera. 3x elevado al cuadrado más 8 que multiplica a 3x más 15. Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos un trinomio y podemos decir que es de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos los dos pares de paréntesis y colocamos la primera variable, que en este sentido, que en este caso es 3x. Entonces, eso es lo que buscamos con multiplicar por 3 toda la expresión. Y es convertir la expresión al modo del trinomio de la forma que vimos anteriormente. Entonces, ya con esto podemos decir que 3x, cierra paréntesis, multiplica a 3x del segundo factor. Entonces, como multiplicamos por 3 para que nos dé una solución, nosotros también tenemos que dividir por 3. Es decir, 3 sobre 3 es igual a 1 y es lo mismo que veíamos ahorita con el factor común, en el que multiplicamos y a la vez dividimos por el mismo número. Como tenemos certeza de que un número que es dividido por sí mismo es igual a 1, entonces lo realizamos de esta forma también en el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Primero multiplicamos por 3 y luego dividimos por 3. Entonces nos queda de la siguiente manera el ejercicio. Puesto que tenemos los signos positivos, hacemos lo mismo que en el punto anterior. Entonces vamos a buscar dos números que sumados nos den 8 y que multiplicados nos den 15. Entonces tenemos un par de números que en este caso viene siendo 5 más 3 es igual a 8 y 5 por 3 es igual a 15. Entonces reemplazamos, los colocamos ahí y nos queda una expresión de 3x más 3 que multiplica a 3x más 5, todo esto dividido por 3. Entonces tenemos donde podemos ver que en el primer factor del numerador podemos sacar factor común 3, de tal manera que se pueda cancelar con el 3 que nos está dividiendo ¿cómo es? La ecuación. Entonces sacamos factor común 3, la expresión nos queda que 3 multiplica a x más 1 y a su vez se multiplica a 3x más 5. Todo esto dividido por 3, de tal manera que si nosotros multiplicamos por 3 y dividimos por 3, podemos decir que eso es igual a 1, de tal manera que nos queda el ejercicio resuelto de la siguiente manera. X más 1 que multiplica a 3x más 5 viene siendo la solución del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, en este caso 3x al cuadrado más 8x más 5.
Entonces, ¿tienen alguna duda con ese respecto a hasta este momento? Muchachos, ¿tienen dudas, inquietudes acerca de la forma como se solucionaron los ejercicios, en cuanto a la actividad, cómo está haciendo, cómo estuvo planteada?